hermanas y hermanos, continuamos con la reunión, hermanos. Ustedes saben que ahora es el momento de la palabra del Señor y necesitamos que estén todos conectados para poder escuchar la dirección. Gracias le damos al Señor por cuanto hemos podido tener una reunión preciosa. La verdad que el anhelo y el deseo de los hermanos en participar es algo muy hermoso, muy contagioso. Agradezco al Señor por ese ánimo que Él le da para poder compartir. Y mañana tenemos la radio a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y de 11 a 12 del mediodía. La radio es sostenida por las ofrendas de los hermanos de la iglesia, ¿no? Y agradecemos a los hermanos que ofrendan para que nosotros podamos estar en los programas de radio. Gloria al nombre del Señor. Y muy hermoso lo que se compartió, lo compartió la hermana Rosemary en Primera de Juan, creo que fue, en el capítulo 3:16, donde nos habla del amor y cómo nosotros tenemos que amarnos, ¿no? De esa manera como Jesús nos amó, ¿no? Eso es algo que está relacionado con lo que nosotros somos. No somos la nueva creación, la nueva humanidad para este mundo, no somos nosotros, y porque tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Bueno, ahora no se manifiesta lo que somos, pero en aquel día se manifestará cómo fuimos conocidos nosotros ahora. Gracias le damos por la palabra de nuestra hermana Rosemary, también por la palabra de la hermana Miriam, muy hermosa la palabra que nos compartió. Creo que ahí estuvo el mensaje para nosotros hoy, que debemos multiplicar este mensaje. Para eso se necesita compromiso. Y eso es lo que todos estos temas que nosotros estamos tocando, especialmente en el tiempo de la pandemia, fueron en esa dirección. En la dirección es que nosotros tenemos que servir al Señor, tenemos que ganar almas para poder proyectar este mensaje de la gracia, con almas salvadas, pero también bien formadas, ¿no? Formadas por medio del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entregada al apóstol Pablo. Entonces, muy importante lo que nos compartía nuestra hermana Miriam, el deseo. Usted cuando la escucha, usted ve el fervor que tiene ella en su corazón sobre cómo hablaba, ¿no? Y el deseo que ella tiene es el mismo deseo que está en nosotros. La situación se presenta cuando los hermanos no se comprometen. Hermanas y hermanos se tienen que comprometer para ganar almas para este mensaje de gracia. Porque también la mujer puede predicar, aunque no en la reunión de la iglesia, pero sí puede hablar a las almas del Evangelio. Ganar almas para Cristo lo puede hacer. Lo que no puede hacer la mujer es tomar señorío sobre el hombre, ni enseñar al hombre, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado demasiado. Así que, hermano, acá lo que está faltando no es la palabra, lo que está faltando no es el mensaje, lo que está faltando es la disposición de cada hermano que se está congregando en esta iglesia local. Cuando se levante la pandemia, si el Señor así lo quiere, vamos a empezar a trabajar en ganar almas. Lo único que vamos a estar durante 1 año, 2 años, tal vez 3 años, lo único que vamos a hacer es predicar el Evangelio para que las almas vengan al conocimiento de este mensaje. Y así como el Señor lo mandó al hermano Juan y a su esposa, a la hermana Miriam, a su mamá, a este lugar, para que ellos puedan abrazar este mensaje con el corazón y estar dispuestos también a que esta palabra de la gracia se multiplica. Así queremos que cada hermano se comprometa, ¿no? Hay que comprometerse más todavía, más de lo que estamos comprometidos. Gracias a Dios por nuestro hermano Nicolás, que también él ha dispuesto su corazón juntamente con la hermana Andrea y la hermana Estela, ¿no? Para poder hacer este servicio al Señor, ¿no? Porque si nos predicamos la gracia,
entre nosotros. Es bueno eso, yo no digo que no sea bueno, pero esto es hasta que nosotros lleguemos a un entendimiento, lleguemos a un crecimiento, a un desarrollo, pero después tenemos que empezar a trabajar, tenemos que trabajar para lo espiritual, para lo que permanece, no para lo que perece. Como hablábamos ayer, ¿se acuerdan, hermanos? Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a dar la palabra de esta noche que el Señor nos da para la iglesia local. Señor, estamos ante tu presencia en esta hora para pedirte la guía de tu Espíritu Santo, que tú nos ayudes, Señor amado, para que podamos, Señor, entender tu palabra. Señor, rendirnos, Señor, a tu palabra. Señor, tú sabes que nuestro corazón está dispuesto, pero necesitamos el poder para poder lograr todo aquello que tú quieres de nosotros. Bendícenos, ayúdanos, llénanos, Señor, de tu poder. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el capítulo 6, estábamos leyendo, hermanos amados, en el verso 39, y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora fíjese que acá claramente en este pasaje está hablando de la nueva humanidad o de la nueva creación, porque todo aquel o no se está refiriendo a la nueva creación, porque el Señor dice todo lo que le dio el Padre a él, no pierda yo nada, sino que lo resucita en el día postrero. Y eso es la nueva creación, el hombre espiritual. Todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador son una nueva creación, y solamente pueden ser felices sirviendo al Señor. Solamente pueden alcanzar ellos el gozo interior sirviendo al Señor, Entonces la seguridad de la redención, la seguridad de la resurrección, nosotros la tenemos en lo que Jesucristo dice acá. Porque ciertamente que si Cristo no viene antes, todos vamos a morir, pero vamos a resucitar de entre los muertos, según dice Él aquí. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí hay un compromiso de Dios hacia nosotros. Él no nos va a dejar a nosotros en la sepultura, no nos va a dejar a nosotros ahí dormidos así, sin un cuerpo humano, resucitado y glorificado, porque déjeme decirle que el cuerpo que nosotros vamos a recibir va a ser un cuerpo humano, resucitado y glorificado, para vivir eternamente y para siempre con el Señor. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por eso debemos trabajar para aquello que permanece, no para aquello que perece. Y nosotros ya hemos explicado lo que significa trabajar para lo que permanece. Alabado sea el Señor. Y entonces ellos murmuraban, ¿vio? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Vio? Es una crítica, y siempre la crítica está. Siempre critica lo que no entiende, lo que no se entiende, juzgan y condenan lo que no se entienden. En vez de detenerse y tratar de entender, mejor es criticar, porque lo que se habla va en contra de sus principios, va en contra de lo que ellos creen. Pero por eso critican. Pero ¿por qué no más bien, sabiendo que esta palabra viene de Dios, por qué no tratan de entender lo que Dios quiere decir? Entonces murmuraban, criticaban al Señor. Y entonces le dice el Señor, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan, para que no tengamos más hambre, no tengamos más sed. Pero yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy ese pan. Si ustedes me reciben a mí y comen de mí, se alimentan de mis palabras, se alimentan de mi doctrina,
¿no? Se alimentan de mi amor, todo eso. Entonces, nosotros estamos aceptando que Jesucristo es el Señor en la vida práctica. Entonces, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No? Y así nos ven los hombres. ¿No es este churrero? ¿No? ¿No es este el pintor? ¿No es este el plomero? ¿Cómo él dice que es un hijo de Dios? Y no entienden. Porque también nos ven en la carne, nos ven semejante a ellos, pero no somos como ellos. Nosotros en nuestra carne, nosotros no la presentamos para saciarla, sino para servir al Señor, con la ayuda del Señor. ¿No es este hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo? Dice, pues dice este, del cielo ha descendido, ¿no? Y Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, no critiquen. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. No, el Padre nos acercó al Hijo, y nosotros le hemos recibido. Le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y esa es la seguridad de que nosotros tenemos de que vamos a ser resucitados de entre los muertos. Y en los días postreros, dice, en los últimos días. Porque son los últimos días los días postreros. ¿Se da cuenta, hermano amado? Escrito está en los profetas, dice, 2 puntos, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Fíjese, alabado sea el Señor. Y ahí, en 2 de Corintios, en 1 de Corintios 2, versículo 12, podíamos leer que Pablo habla también sobre esto. Y es maravilloso poder ver que la palabra sigue con el tiempo. 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Entonces fíjese cómo el Señor les hablaba a ellos, ¿no? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Vio? Entonces, escrito está en los profetas, decía el Señor. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Vio? Todo el que oye al Padre y aprendió de mí, ¿de qué habla el Padre? Del Hijo. El Padre habla del Hijo y nos enseña acerca del Hijo, el Padre, a nosotros, y nos hace ver que Él es el primero de entre muchos hermanos. Nos hace ver que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Nos hace ver que nosotros tenemos que conocer al Hijo para poder alcanzar más bendiciones todavía. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando de conocer al Hijo de Dios para ser semejante a Él, no solamente en el pensamiento, sino en la acción, en la conducta. Y entonces dice, aprendió de Él, viene a mí, dice. No que alguno haya visto al Padre, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Fíjese usted lo que dice acá la palabra de Dios. Sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces fíjese que cuando uno tiene una comunión con Dios, con el Padre, ¿no? Por medio del Hijo, y tenemos comunión con el Hijo por medio del Padre, entonces dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
solamente creer en Él. Porque ellos le dijeron, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuáles son las obras? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él le dijo, las obras de Dios que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Se da cuenta? El que cree en mí tiene vida eterna. Y nosotros ya la tenemos, la vida eterna. Nosotros porque ya creemos. Por eso el pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, no es entendido, sino es por iluminación y revelación de la palabra. Porque dice que aquel que confesare con su boca y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Cuándo es salvo? Cuando cree, cuando confiesa con su boca y cree con su corazón, es salvo. Quiere decir, es salvo de la muerte eterna, es salvo del infierno. Recibe vida eterna. Esa persona recibe vida eterna. Y nosotros ya tenemos vida eterna. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice en el versículo, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha venido al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Usted cree en Jesús? ¿Le aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador? Usted tiene vida eterna. La vida eterna es la gracia que Dios nos ha dado a nosotros para que por medio de ella nosotros podamos ir al Padre, por medio de la gracia. Gloria al nombre del Señor. Y se necesita, para poder extender este mensaje, se necesita hombres y mujeres decididos, ¿no? Dejarse moldear, dejarse enseñar, dejarse persuadir por la gracia, dejarse persuadir por la verdad, obedecer a la palabra de Dios, ¿no? Obedecerla, ¿no? Porque se necesita obreros. Nosotros hemos leído en el libro de Juan, ¿no? Que los campos ya están para la cosecha, pero se necesita, ¿no? Obreros. ¿Por qué no hay obreros para enviarlos a cosechar? Y entonces se necesita, ¿quién está dispuesto, ¿no? a hacer el trabajo para la eternidad? Porque eso será recompensado en la eternidad. ¿Se da cuenta, hermano? No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Vio? Yo soy el pan de vida. Y ahí se presenta como un alimento del Señor. Es decir, que el que me come tiene vida eterna. Pero ya la tenía la vida eterna. Sí, ya tiene vida eterna, pero va a alcanzar mayor vida. Porque el niño que recién nace, él tiene vida, pero necesita alimentarse para seguir teniendo más vida, para el desarrollo, para llegar a ser un hombre. Así en lo espiritual también nosotros tenemos vida eterna, pero necesitamos alimentarnos de la vida para llegar a ser un hombre espiritual. Y la vida está en la palabra de Dios, ¿no? La vida está en Jesús, porque Jesús es el Verbo, y el Verbo se hizo carne, y el Verbo se hizo realidad, ¿no? Y entonces nosotros cuando comemos a Cristo, comemos su palabra, recibimos vida. Y entonces vamos creciendo y madurando en nuestra vida espiritual. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Gloria al nombre del Señor. Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces nosotros podíamos leer ahí en Josué, alabado sea el Señor, en el libro de Josué, en el capítulo, creo que es capítulo 1 o capítulo 2. Téngame un poquito de paciencia, hermano, amado, hermana. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir buscando.
Vamos a ver si está acá en este capítulo 5, hermano. Cuando cesó el maná, si usted lo encuentra y me quiere ayudar con el versículo, me puede ayudar. Entonces Josué circuncidó a los hijos de Israel. ¿No? Antes de cruzar el río Jordán, él los circuncidó porque, después de que ellos cruzaron, los circuncidó, porque ellos no podían heredar la tierra si no estaba circuncidado. ¿Vio? Ellos habían sido circuncidados en el Mar Rojo, pero olvidaron el rito de la circuncisión. Por 40 años no la practicaron. Entonces sus hijos eran incircuncisos, pero esa era causa de los padres. Ahora los hijos cruzaron incircuncisos, ¿no? Pero el pecado que cometieron los padres fue, digamos, el castigo, la consecuencia de eso es que ellos no pudieron entrar en la tierra de Canaán y entraron los hijos. Y entraron los hijos incircuncisos, entraron. ¿Por qué entraron los hijos incircuncisos? Eso para que los padres pudieran ver ellos, ¿no? Pero si estaban muertos, lo hubieran visto igual. No como que sus hijos incircuncisos, y eso habrá quebrantado el corazón de ellos. Porque a veces nuestros hijos incircuncisos, ¿no? Que no tienen el corazón circuncidado, ¿no? Ellos heredan lo que nosotros no fuimos capaces de heredar. Y eso es terrible a veces, que Dios, pero claro, pueden pasar, pero no pueden heredar si no están circuncidados, porque ellos se circuncidaron del otro lado. Y entonces dice la palabra de Dios: pues todo el pueblo que había salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Dios, a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos. Fíjese. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el trabajo que la hermana Miriam hoy nos hablaba. Nosotros tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que trabajar, hermano. Tenemos que circuncidar los corazones, ¿no? De aquellos hijos de Dios que no están circuncidados. Y en este caso son los legalistas y tantos hermanos que no están circuncidados en su corazón, porque la circuncisión es la separación del mundo, de la carne, del diablo, a una vida nueva. Y bueno, ¿y cuántos hijos de Dios no están circuncidados? Entonces Dios necesita obreros, Dios necesita hombres para que pudieran tomar el cuchillo, que es la espada, que es la palabra de Dios, y circuncidar los corazones de los hermanos, para que ellos puedan poseer las promesas que Dios le dio a ellos. Y entonces eso hizo Josué, y Josué ya nos circuncidó a nosotros en la cruz. Ya por medio de las cortaduras que él recibió, ¿no? Él nos separó a nosotros del mundo, del pecado, de la carne y del diablo. Entonces dice que Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no lo habían circuncidado por el camino, por el desierto. Y cuando acabaron de circuncidar toda carne, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Hasta que sanaron. Segunda de Corintios, vamos a leer 2, creo que ya lo leímos. No, leímos primera. Segunda de Corintios 2, 12:10. Y dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La circuncisión nos debilita en cierta forma, porque la carne, digamos, es cortada de nosotros.
nos debilita a nosotros. La circuncisión nos debilita, pero no, la debilidad que produce la circuncisión no es para siempre, es por 3 días nada más. No, la circuncisión del corazón. Son 3 días de debilidad. Pero en esa debilidad se manifiesta el poder de Dios. Jesús estuvo 3 días en lo profundo de la tierra, pero por medio de esa por medio de esa debilidad Dios manifestó su gran poder. Entonces Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual, ¿cuál era la vergüenza de Egipto? Porque ellos eran esclavos, por eso era, y es vergonzoso ver a los hermanos que no tienen el corazón circuncidado. Es vergonzoso como muchos hermanos todavía viven conforme a la carne, son esclavos de la carne, de las concupiscencias, de los deseos de la carne. Muchos hermanos y hermanas están en esa condición porque no tienen el corazón circuncidado, porque el único que le puede circuncidar el corazón es la palabra de la gracia. Por eso Pablo decía: hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿quién va a circuncidar? Un hermano que no conoce la gracia no puede circuncidar. Pastores que no conocen el mensaje de la gracia no pueden circuncidar. Ellos no saben cómo hacer el trabajo, ¿no? Es como que si usted tuviera que circuncidar a un niño de 3 años, seguramente que no sabría, porque no lo hemos hecho nunca. Necesitamos personas especializadas para que hagan esa operación en la carne. Así en el espíritu también. En el espíritu hay personas que Dios ha preparado para circuncidar el corazón de aquellos que son incircuncisos todavía. Y había 8 días para circuncidarse, que eso era lo que mandaba la ley, al 8.º día. Pero también después uno podía circuncidarse a los 20 años, a los 30, a los 40 años. Porque estos que se circuncidaron acá tenían 40 años. Y Abraham se circuncidó a los 90 años. Pero cuanto más tardemos en circuncidarnos, más doloroso va a ser. Más doloroso va a ser. Entonces apenas nace la persona, ahí nomás la tenemos que circuncidar. Al 8.º día. Apenas nace. No hablarle de que él tiene que dejar el mundo, que tiene que dejar la carne, que tiene que dejar el diablo, que él ahora es para Cristo, para vivir, que él ahora es santo, para vivir una vida en santidad. Eso es lo que hay que decirle a los hermanos. No hay que decirle: Dios te lo va a quitar a su tiempo. No es verdad. Dios lo que tuvo que hacer ya lo hizo en la persona de Cristo. No, usted tiene que dejar el mundo, tiene que dejar la vieja vida, se tiene que separar de los vicios, se tiene que separar de los bailes, se tiene que separar de las fornicaciones, de los adulterios, de los engaños, de la mentira, se tiene que separar, porque usted es una nueva creación. Pero eso es muy duro, pastor, pero esa es la manera de circuncidar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios, usamos la palabra de Dios. No, eso de que Dios se lo va a quitar no es verdad, Dios no le va a quitar nada a uno. Uno tiene que ir despojándose en la medida que la luz del Evangelio le va mostrando, no que las manchas que hay en la vestimenta y las manchas que hay en el alma y las manchas que hay en los pensamientos, uno tiene que ir despojándose en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Los entendidos entenderán, dice la palabra del Señor. Entonces dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, que estamos hablando de que Jesús es el pan que descendió del cielo, los panes sin levadura, y en el mismo día espiga nueva tostada, y el maná cesó. Entonces, ¿qué le dio Dios a los israelitas en el desierto? El maná. Pero una vez que cruzaron el Jordán, el maná cesó, ya no hay maná. Y esto habla de Cristo, de Jesús. Jesús vino, ¿no? Por un tiempo y estuvo en Israel, ¿no? Y los israelitas pudieron haberse alimentado de Jesús, de las palabras que Jesús le daba, pero ellos no se alimentaron de esa palabra, ¿no? Y el maná cesó, se fue.
Ahora a muchos hermanos quieren alimentarse de esa palabra, de la palabra que ese Jesús que vino hace 2000 años atrás habló a los judíos. Y nosotros ya no nos alimentamos del maná, porque ese Jesús es el maná que vino del cielo. Sino que ahora nosotros nos alimentamos del pan de vida. ¿No? El pan de vida es el Cristo resucitado. Porque Jesús está en el desierto, estuvo con ellos, pero el Cristo resucitado estuvo después del Jordán, que ese representa a Josué, porque Moisés no pudo cruzar el Jordán, porque él había errado. No decimos que Jesús haya errado, nada erró el Señor, simplemente que él tenía una función. La función de nuestro Señor Jesucristo era venir y morir por todos los hombres, pero Jesucristo resucitó. Y ahora está con nosotros en los lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales? La tierra de Canaán. Esos son los lugares celestiales. Y nosotros no podemos entrar en la tierra de Canaán con el corazón incircunciso. Necesitamos el corazón circuncidado para poder entrar ahí. ¿No? Separarnos de la carne, separarnos del hombre viejo, de la vida vieja. ¿No? Hacer una realidad la nueva humanidad en nosotros. Un nuevo hombre. Por eso el Señor Jesucristo le dice, yo soy el pan de vida. Bueno, ahora es el pan de vida. ¿Quién? El Cristo resucitado. Porque el Cristo que vino hace 2000 años atrás, Él era el maná. ¿No? Y eso no permaneció siempre, no está siempre con el hombre el maná. Ese fue un alimento que ya no existe más. Pero está el pan de vida, que eso es lo que comieron después de que cruzaron el Jordán. Dice que comieron pan sin levadura. Sin levadura. Eso es otra cosa que muchas veces yo veo mal en las iglesias, que cuando participa en la mesa del Señor, participa pan con levadura. Y la levadura no es no es algo bueno en la Biblia. La levadura está relacionada con el pecado, no con la santidad. Yo creo que cuando nosotros participamos en la mesa del Señor, no tiene que haber levadura en el pan eso es una tipología, es ese Cristo, ¿no?, que resucitó de entre los muertos por el poder de Dios. Y aún Cristo, hombre, nunca pecó. ¿No? Él cargó el pecado de todos nosotros, pero él como hombre nunca se infló, nunca explotó, así como podríamos decir la levadura cuando se hincha, no explota la masa. Ya lo vamos a hablar con claridad y con más tiempo a ese tema, hermano. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Vio? Y este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Entonces nosotros si comemos del Cristo resucitado, del Cristo que se reveló al apóstol Pablo, porque Pablo comió del Cristo resucitado, él no comió del maná, porque Pablo no estaba entre los 12 apóstoles, ¿no? Ni tampoco él ocupó el lugar de Judas. Porque la Biblia lo dice claramente que el que ocupó el lugar de Judas es otro apóstol. No me acuerdo el nombre ahora, hermanos. Es otro apóstol. Y entonces Pablo, él recibió el evangelio del Cristo resucitado, ¿no? Del pan que descendió del cielo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fíjese, ¿no? Para poder tener vida en nosotros tenemos que comer su carne, la palabra. No, tenemos que comer su carne. Porque acuérdese que la palabra o el verbo fue hecho carne. No, de cierto digo que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, es decir, y bebemos de su sacrificio, de la redención, ¿no?
no tenéis vida eterna. ¿Por qué? Porque la sangre fue el precio que se pagó por nosotros. ¿Y cuando nosotros bebemos de la sangre de Cristo? Cuando aceptamos que Jesucristo, Él dio su vida por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros. Su sangre nos compró, pero también nos borró todos los pecados que estaban en contra de nosotros. Borró el acta de los decretos que estaban escritas en contra de nosotros, las borró nuestros pecados para siempre. Entonces comemos la palabra, creemos en la sangre de Cristo, ¿no? Y la comemos cuando aceptamos el Calvario, ¿no? Y entonces nosotros dice, entonces tenemos vida eterna en nosotros mismos. Y no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Fíjese, hermano, Él nos resucitará en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. En la palabra es verdadera comida. La palabra de su gracia, en este tiempo, por supuesto, es verdadera comida. Y muchos no predican la palabra de la gracia. No predican el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ellos predican una palabra que no tiene el componente, por así decirle, de la vida de Dios. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, ¿cómo permanecemos en él? Cuando comemos su carne y bebemos de su sangre, ¿no? Aceptamos el sacrificio de Cristo, ¿no? Recibimos el sacrificio de Cristo por nosotros. Entonces estamos comiendo su sangre y recibimos su palabra, ¿no? Y entonces estamos comiendo la carne. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Nosotros vivimos por medio del Señor. Y el Señor vive por medio del Padre. Y el Padre tiene vida eterna. El Padre nunca será destruido. Y nosotros tampoco seremos destruidos jamás. Nosotros viviremos para siempre y por siempre en la presencia del Señor. Y este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. ¿Vio? Comer del maná mueren los hermanos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga en Capernaum. ¿Vio? Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro, imagínense que ellos, al no tener el Espíritu Santo morando en ellos, al no poder interpretar las palabras que Jesús decía, ellos entendían que Jesús le decía a ellos que ellos tenían que comer la carne de él y beber la sangre de él. Y entonces dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjese. Y así muchas veces los hermanos escuchan palabras y dicen dura esta palabra. Cuando se predica que hay que vivir en santidad, cuando se predica que hay que vivir separado del mundo, cuando se predica que hay que vivir una vida de separación del pecado, no, es dura esta palabra. Cuando se nos dice a nosotros que nosotros tenemos que separarnos y servir al Señor a través de una vida santa, ¿no? Una vida santificada por el Espíritu Santo, es dura esta palabra. Cuando se nos dice que no podemos vivir la vida del mundo, ni gozar de los placeres temporales del pecado, es dura esta palabra, ¿no? Porque no entienden, porque no pueden discernir. No pueden discernir. ¿Por qué no pueden discernir? Porque le falta esa capacidad. ¿Y dónde está esa capacidad? En Dios está esa capacidad. Porque Dios nos hace entender todo por su Espíritu Santo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, esto os hiere, esto os lastima, mis palabras. Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada que aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, le decía Jesús a los discípulos. Porque Jesús sabía muy bien quién creía en él y quién no creía en él. Y así pasa hoy. Muchos no creen que la gracia de Dios sea el mensaje de Dios para este tiempo. No creen eso. No creen que uno tiene que vivir una vida de separación, una vida
¿no? De santidad, una vida de obediencia a la fe, una vida de obediencia al hombre espiritual. El hombre espiritual es el pastor, él es el hombre espiritual, ¿no? Él vive por la fe y vive en el espíritu y él es el ejemplo para la grey. Así dice la palabra del Señor. Pero hay muchos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y muchas veces entregamos al Señor. No, nos asombramos de Judas, que Judas le entregó al Señor, pero ¿cuánto hay que le entregan a Jesús todos los días? Lo entregan a la vergüenza, ¿no? Lo entregan a la humillación, ¿no? A que la gente se burle de Jesús por la vida que llevan ellos, siendo hijos de Dios. ¿No? ¿Cuánto entregan a Jesús? Hoy todavía hay muchos Judas por ahí entregando al Señor. Diciendo que le aman al Señor, le entregan al Señor todos los días, a una vida de vergüenza y a una vida de humillación al nombre del Señor Jesucristo. En vez de que el nombre del Señor Jesucristo sea enaltecido, el nombre del Señor Jesucristo es ridiculizado, es avergonzado por causa de la conducta de muchos hermanos y hermanas. Es así. Y entonces dice el Señor, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Y usted sabe que hay muchos que vinieron al Señor y Dios los trajo, pero ¿qué pasa con ellos ahora? Por esto esta palabra es una palabra de vida, no es una palabra de condenación. Nosotros no estamos condenando a los hermanos, simplemente le estamos haciendo entender por medio de la palabra que hay una manera de enaltecer el nombre del Señor. Hay una manera de vivir esta vida. Hay una manera de poder ser hombres y mujeres espirituales. Y esa no es la manera de nosotros, es la manera de Dios. Dios nos da su forma, su manera, su doctrina, su enseñanza, para que nosotros le agrademos a Él en todo le tenemos que agradar. ¿Vio? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Claro, se volvieron atrás porque no entendían lo que Jesús les quiso decir. No, es demasiado lo que tú nos estás pidiendo a nosotros, Señor, que comamos tu carne y bebamos tu sangre. Eso es demasiado. Pero claro, Jesús le dijo a ellos, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mis palabras son espíritu y son vida, le dijo el Señor. Pero no entendieron. ¿Por qué no buscaron a Dios para entender? ¿Por qué no buscaron al Señor? Señor, no entendemos tu palabra, queremos entenderla. ¿Cómo vamos a comer tu carne y beber tu sangre? Y el Señor seguramente que lo hubiera aclarado. Y entonces dice, entonces muchos de los discípulos, fíjese, no fue de los inconversos, muchos de los discípulos que dijeron haber creído en Jesucristo se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y qué tristeza, ¿no? Dice el Señor, más vale no haberme conocido que haberme conocido y haberme abandonado. Más vale nunca haberme conocido. Es triste, hermano. Este mensaje que usted está escuchando parece un mensaje de condenación, pero déjeme decirle que no hay ni una palabra de condenación en este mensaje, sino que hay una palabra de aliento, hay una palabra de vida, que usted pueda examinarse a usted mismo, que yo me pueda examinar a mí mismo si estoy en la fe. Si estoy en Cristo, si Cristo está en mí. ¿Vio, hermano? Y si no es así, recíbale al Señor como su Señor y Salvador. Si usted no tiene un corazón circuncidado, es hora de que vaya al Señor y diga, Señor, yo necesito circuncidar mi corazón para poder servirte, para poder comer del Cristo resucitado, del pan de vida. Necesito un corazón circuncidado. ¿Y sabe dónde lo va a mandar el Señor? A donde está su pastor. Porque Él es el que lo tiene que circuncidar a usted por medio de la palabra y del Espíritu. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, es como comenzar de nuevo, ¿verdad? Pero es mejor comenzar acá y no terminar allá. Entonces dice, en el 66, y entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué triste, hermano, qué triste cuando los hermanos dejan el camino del Señor. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir vosotros también? ¿Quieren irse ustedes también? Le dijo el Señor, cuando muchos de los discípulos se fueron. ¿Ustedes se quieren ir también? Y Pedro siempre el valiente, ¿no?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Un hombre tosco, un hombre, podríamos decir, un hombre bruto, así, tosco, reconoció que solamente Jesús tenía palabra de vida eterna, que la palabra de él no era una palabra de condenación, era una palabra que lo iba a llevar a la vida eterna, que lo iba a mantener eternamente. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo, ¿no? Y hay muchos diablitos ahí, ¿no? Pero sin embargo el Señor lo escogió. No hay mucho, porque diablo, ¿sabe lo que significa diablo? Diablo significa enemigo. Y dice que nosotros cuando nos hacemos amigos del mundo nos hacemos enemigos de Dios. Diablo significa enemigo. No sea usted un diablo o una diabla, hermana, y camine en el camino que el Señor le ha marcado. Ame al Señor con todo su corazón, no se vuelva enemiga del Señor. Claro que cuando decía eso, dice que hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, y acá lo mencionan a Judas, él era el diablo, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, y era uno de los otros. Y entonces fíjese, hermano, cuántos hermanas y hermanos están en medio de nosotros, son enemigos de Dios. Y Pablo decía, y aún lo digo llorando, que se han hecho enemigos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Llorando, decía Pablo. Porque cuando nosotros vemos a un hermano que está desviado, un hermano que está apartado, un hermano que está quedado, no crea que nos da alegría. Nos da mucha tristeza y mucho dolor en nuestro corazón. Sufrimos por dentro. Y queremos que el Señor lo levante. No le buscamos la condenación a esa hermana, a ese hermano. Señor, ayúdalo, Señor, a volver. Ayúdalo, que él pueda venir y reconocer que solamente tú le puedes hacer feliz. Doy gracias, Señor, hermanas y hermanos, por esta hora de programa. Le agradezco su paciencia, hermano, hermana. Que el Señor le ilumine grandemente su vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es el agua de vida. Jesús es la vida. Sin Jesús, usted que ha sido traído por Dios a Jesús, no podrá ser feliz jamás. Yo por eso, hermano, no me aparto de mi amado Señor. No me aparto de mi amado Señor, ni que vengan degollando, que el Señor me ayude, hermano. Para mí, mi Señor, es mi vida, ¿no? Y Él me dio siempre las bendiciones a las cuales yo fui capaz de creer. Yo creí que el Señor lo podía hacer, que me lo podía dar, y las alcancé por medio de la fe. Un abrazo, hermanos. Mañana tenemos reunión de 10 a 11 de la mañana, y después de 11 a 12 el hermano Nicolás Blanco. Señor le bendiga a todos, hermanos amados. Oren por nosotros estamos orando por ustedes. Un fuerte abrazo. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado en este día. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor amado, para que podamos, Señor, trabajar para ti. Señor, te pedimos obreros que prediquen tu palabra de gracia. Te pedimos hermanos y hermanas, Señor, que sean valientes, decididos, comprometidos con esta palabra y la puedan diseminar por todos lados, Señor. Que esta gracia pueda recorrer todo el mundo. Señor, que mándanos, Señor, hermanas y hermanos dispuestos, Señor, a rendirse a ti y a este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente, hermano. Mañana nos vemos a la mañana. El Señor les bendiga. No. Yo pienso que es digital, ma. Y yo pienso que con el dedo. Fue cumpleaños de la hermana de mi